Voy a desarrollar brevemente lo que es el ordinario de la liturgia de las horas. Y pues aquí voy a hacer uso también de un pequeño esquema. Eh, Se ve muy grande, pero podría ser, digamos, más grande. Pero aquí están, digamos, resumidas los distintos elementos, pasos de la estructura de cómo celebrar laudes, vísperas y completas. No voy a entrar en detalles de lo que es el oficio de lectura y las horas intermedias, porque eso ya sería materia para otro video. Con lo cual, el detalle de que, para quienes saben que el oficio de lectura puede rezarse antes de laudes, entonces eso provocaría, digamos, que sabiendo que hay una invocación inicial propia del inicio del día y una invocación inicial propia de las demás horas, eh, quedaría ahí, digamos, como tener cuidado con respecto a si se reza primero oficio de lectura y laudes. No voy a entrar, digamos, en esos detalles, porque como digo, ahorita no voy a hablar de esas otras horas. Entonces vamos a tomar eh, el invitatorio anteponiendo directamente laudes. El invitatorio anteponiendo directamente el oficio de lectura será pues un detalle que se salga de el objeto de este video. Entonces, la oración oficial de la iglesia, que es la liturgia de las horas, se compone básicamente de laudes, vísperas completas y oficio de lectura y horas intermedias, la hora intermedia. Eh, pero voy a hacer mención de lo que es laudes, vísperas y completas solamente. Empezamos con el invitatorio. El invitatorio es como una introducción, como lo que se inicia litúrgicamente, incluso eh, sería idealmente antes de misa, eh, por el amanecer, ¿verdad? Víspera sería atardecer y completas antes de dormir. Y se comienza con eh, una invocación inicial. V es el que celebra y R es los acompañantes, los que rezan conjuntamente con el que celebra. Eh, pero la liturgia de las horas se puede rezar solo, entonces en dado caso V y R sería la misma persona. Cuando se dice Señor abre mis labios, se hace la señal de la cruz en los labios y luego y mi boca proclamará tu alabanza. Seguidamente se hace uso del Salmo 94, intercalado en cada estrofa, tanto al comienzo como alrededor de cada estrofa y al final, una antífona, es decir, una frase pequeña, digamos. Hay libertad de usar en lugar del Salmo 94 el 99, el 66 o el 23, pero en general pues vamos a usar siempre el 94. Entonces se diría la antífona, se dice la primera estrofa, se repite la antífona, se dice la segunda estrofa, etc. No está de más decir que todo lo que está en rojo en este libro, o cuando se rece, por ejemplo, en las plataformas virtuales, entonces lo que está en rojo no se dice. Lo que está en rojo son las rúbricas, los pasos a seguir. Y lo que está en negro en este caso es lo que se diría eventualmente. Finalmente se dice, como decía, intercaladamente la antífona con cada estrofa del salmo, y luego se dice, como por decirlo de alguna manera, como para hacer una última estrofa del Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y todo eso, y se vuelve a repetir la antífona. Con lo cual quedaría concluido el invitatorio y estaríamos pasando a lo que es pues el himno, ¿verdad?
que es lo que tenemos acá, el himno. El himno es pues como una canción, un himno, ¿verdad? Una, eh, una especie de oración, digamos, que se puede cantar, se puede recitar y hay libertad de cambiarlo. Este elemento pues sí se puede cambiar, las rúbricas lo permiten. En el caso de la salmodia, que es el siguiente paso, pues no, cada día habrá una salmodia propia. Veremos que, ¿verdad? Concluido el himno, sigue directamente la salmodia y para laudes tendremos lo que es salmo matutino, ¿verdad? Un salmo con una temática matutina, un mensaje como matutino, un cántico del Antiguo Testamento y un salmo de alabanza. Todos estos elementos, digamos, estos salmos y el cántico, que están englobados en la salmodia, y también algo que se llama cántico evangélico, que veremos más adelante, van a tener la estructura de decir el salmo, de decir la antífona, parecido al invitatorio, decir la antífona, se dice todo el salmo o todo el cántico, se concluye con gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, etc. Y se vuelve a repetir la antífona. Y pasaría a la siguiente con lo mismo. Antífona, el salmo, antífona, ¿verdad? Etc. Ya más adelante pues lo veremos en el caso particular del viernes primero del Salterio. Eso sería la salmodia. Luego pasaríamos a lo que es la lectura breve. Es un fragmento, una perícopa de la Biblia. Y cada día pues habrá una en específico. Una que pues es breve, no es muy larga. Se puede hacer una larga en lugar de la breve, pero eso ya sería, digamos, con respecto a lo que es el leccionario bienal del oficio de lectura y que en lugar de la lectura breve se estaría tomando en su lugar la primera lectura del oficio de lecturas. Pero bueno, para no hacer mucho enredo, eso eh, no es, digamos, materia de este video, como decía, del oficio de lectura y todo eso. Entonces, casi siempre vamos a hacer uso de lo que es la lectura breve. Luego vamos a pasar al responsorio, que ahí voy a explicar, ¿verdad? Como decía, cuando veamos el caso particular del viernes primero del Salterio, que es el que se celebraría hoy. Y brincaríamos de una vez a lo que es el cántico evangélico. Exactamente lo mismo que se hacía en la salmodia. Antífona, se comienza el cántico, luego gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, etc. Y se vuelve a repetir la antífona, con una diferencia. Cuando se dicen las primeras palabras, en este caso, bendito sea el Señor, se hace la señal de la cruz al mismo tiempo. Y otro detalle es que para laudes, en todas las veces que se reza laudes, se dirá el cántico de Zacarías, el Benedictus. Ahí veremos también que para vísperas será el Magnificat y para completas el Nunc Dimittis. Siempre, siempre, siempre. Luego de eso vamos a tener preces, que es como una especie de oración de fieles, es prácticamente la misma estructura, ¿verdad? La oración de fieles que es de la misa. Y luego de las preces, que en este caso tienen el enfoque de consagrar a Dios el día y su trabajo, vamos a decir el Padre Nuestro, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho. Pero antes, en lugar de decir amén, decimos líbranos del mal y seguidamente diríamos la oración final, que es una oración propia según cada tiempo litúrgico, etcétera, cada celebración. Y vale la pena mencionar que esta oración es
casi siempre la oración colecta de la misa, es decir, la primera vez que el Padre dice oremos. Entonces se dirá la misma oración, generalmente, como digo, en laudes, en vísperas y en la misa. Pero habrán pues casos en que no, entonces eso no es siempre. Como digo, en gran medida pues se dirá así, pero habrán veces en que la propia celebración traerá una oración particular para el momento de la celebración. Finalmente se diría, terminando la oración, una de estas, digamos, conclusiones de la oración. Generalmente se dice esta de por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Y luego se concluiría. El formulario pues permite una bendición especial del obispo, una bendición prácticamente igual a la que da el sacerdote en la misa, pero en el caso de que se rece solo entre laicos o solo un laico o así, entonces se usará esta última forma. Cuando se dice el Señor nos bendiga, se comienza con la señal de la cruz para concluir el rezo y se concluye, ¿verdad?, con el amén. Y pues ahí estaría concluido todo el rezo de laudes. Toda esta estructura, ¿verdad?, la podemos ver, como decía aquí, el caso particular en que estamos viernes primero del Salterio. Entonces, como decía, invitatorio, antífona del Salmo del invitatorio, se intercala entre cada estrofa de ese salmo, luego se concluye el invitatorio, se dice el himno, ¿verdad? Luego la antífona, ahorita estamos en tiempo, fuera del tiempo pascua, entonces se diría esta. Antífona, salmo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se repite la antífona. Y lo mismo para el cántico y lo mismo para el otro salmo, como lo habíamos visto anteriormente. Luego lectura breve, ¿verdad? No es muy grande. Responsorio breve, que tiene un detalle que quería mencionar, como había dicho. Ya teníamos claro, ¿verdad?, lo del VR, que V es el que celebra y el que preside, perdón, y R son los demás. Y si es uno solo, entonces V y R será la misma persona. Entonces se dice, en la mañana hazme escuchar tu gracia. Se repite, en la mañana hazme escuchar tu gracia. Luego indícame el camino que he de seguir, hazme escuchar tu gracia. Y aquí está el detalle. Se dice, V diría en este caso, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hasta ahí. No sigue con la oración habitual del gloria. Hasta ahí sería el gloria. Y de una vez R dice, en la mañana hazme escuchar tu gracia. Entonces el responsorio breve generalmente tiene esa estructura. Seguidamente el cántico evangélico, como había dicho. Antífona, el cántico, ¿verdad?, persignándose al principio. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y luego la antífona. Siempre, como dije, en laude se reza el Benedictus. Luego las preces, que es prácticamente la misma estructura de la misa, con la oración de fieles. Es decir, se dice como una pequeña introducción, se dice lo que se va a responder a cada petición y se van diciendo cada una de las intenciones, y pues hay libertad para añadir intenciones libres. Finalmente se dice una pequeña como invitación a decir el Padre Nuestro, parecido a la misa. Se dice el Padre Nuestro y luego de líbranos del mal se dice seguidamente la oración, recordando lo del final, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, etc. Y finalmente la conclusión. Y pues básicamente eso sería con laudes. Vísperas es
prácticamente lo mismo. Vamos a tener una invocación inicial que no es igual a la de laudes. Esta invocación inicial va a ser para todas las distintas horas que no son la primera del día, en la cual Dios se dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, haz deprisa en socorrerme, luego gloria al Padre, y se concluye con el aleluya, con excepción de Cuaresma. En Cuaresma pues nunca se dice aleluya. Luego el himno, y luego vamos a tener la salmodia, ¿verdad? La salmodia para vísperas va a tener este detalle. Habíamos visto que en laudes es salmo matutino, cántico del Antiguo Testamento y salmo de alabanza. Esa es la salmodia, la estructura de la salmodia para laudes siempre. Pero para vísperas vamos a tener dos salmos o uno largo dividido y después el cántico, pero esta vez no del Antiguo sino del Nuevo Testamento. Pero básicamente va a ser lo mismo: antífona, todo el salmo, todo el cántico, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y luego la antífona. Después lo mismo: lectura breve, responsorio breve, cántico evangélico, lo mismo. Se dice en la antífona. Voy a enseñar aquí vamos a tener lo que es el Magnificat, no el Benedictus, que será el cántico evangélico que siempre diremos para... ya se me perdió. Para vísperas, que sería este, ¿verdad? Entonces antífona, y cuando se dice proclama mi alma, se hace la señal de la cruz. Luego se sigue con todo el cántico, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego la antífona. Y pues ahí quedaría, ¿verdad?, concluido el cántico evangélico, ¿verdad? Luego las preces, que es exactamente la misma estructura con una diferencia. Antes las intenciones libres estaban, la posibilidad de poner intenciones libres está al final de todas las intenciones. En este caso es antes de la última, porque la última siempre va a tener, siempre va a ser, digamos, no intención libre, sino una propuesta ya por el formulario, y va a tener siempre la característica de que va a ser intercesión con los difuntos. Luego la invitación al Padre Nuestro, se dice el Padre Nuestro, y luego la oración final, para que así, una vez dicho eso, hacemos la conclusión igual a laudes, y quedaría completado lo que es vísperas. Entonces básicamente laudes y vísperas tienen casi la misma estructura, y son las horas principales, las horas mayores, tal como se expresa de parte de la iglesia. Esta es la oración oficial de la iglesia, la liturgia de las horas. Entonces, ¿quiénes están invitados a rezar esto? Todos los que pertenecemos a la iglesia, laicos, sacerdotes, obispos, religiosas, etc. Entonces, a diferencia del rosario, ¿verdad? Y lo hago como un paréntesis, a diferencia del rosario, la coronilla, el Vía Crucis, etc., la liturgia de las horas es, como digo, la oración oficial de la iglesia, es la oración de todo el pueblo.